Ecoinca se fundó en el 2008. Nosotros tenemos una línea de infusiones orgánicas. Trabajamos con hierbas nativas peruanas y hemos creado una gran variedad de infusiones. También estamos trabajando con granos andinos, todas en la parte de Cusco. Todos más o menos están los cultivos están a más de 3.000 metros de altura. Justo estamos acá ahora, así que pueden apreciar un poco del paisaje. Y las bases de la empresa fueron tratar de ayudar al agricultor peruano. Nosotros estamos, nuestros cultivos están situados en las áreas de Cusco y son áreas muy rurales y en algunas partes hay agricultores que no llegaban a vender sus productos o muchas veces tenían problemas con personas que acopiaban y no les daban un buen precio. Entonces nosotros quisimos tratar de ayudar al agricultor desde la parte de la siembra hasta la cosecha, dándole un valor agregado a toda esa cadena y también ayudándoles con asesoría técnica para que ellos tengan un buen cultivo, una buena cosecha y también trabajamos con ellos ayudándoles con adelantos de semillas, guano y en algunas veces micropréstamos. Desde el año pasado ya tenemos más o menos un año exportando. Ha sido un largo trayecto, muy duro, pero al final poco a poco ha dado sus frutos y llegamos a exportar ya más cantidades desde el año pasado. Anteriormente estuvimos exportando, pero en pequeñas cantidades. Creo que los desafíos más grandes han sido las certificaciones, ya que el mercado internacional pide muchos requisitos, el cual Ujú. es poco a poco se ha ido logrando, como la certificación, la básica es la certificación orgánica, después certificaciones HACCP, kosher, gluten free, que son certificaciones muy importantes para poder llegar a mercados especializados. Y en este momento estamos certificando a más áreas de cultivo. Nuestra certificadora viene una vez al año o dependiendo las áreas de trabajo y entonces justo ahorita estamos trabajando eso con varios agricultores y los ingenieros. Las tendencias, bueno, depende obviamente de lo que el mercado está pidiendo y el momento nuestra quinoa está muy apreciada en el mercado de Estados Unidos, tanto como el europeo. Sí, este año hemos tenido la posibilidad de participar en varios eventos. El primero del año fue el Winter Fancy Food en San Francisco y luego acabamos de terminar de participar en la Expo Alimentaria que se realizó en Lima, Perú. Han sido eventos muy importantes y muy productivos, ya que hemos podido contactar con muchos más clientes que están interesados en nuestros productos. Pues primero que todo es mucha perseverancia, tienen que no detenerse, seguir adelante porque siempre va a haber obstáculos en el camino, pero uno tiene que luchar hasta conseguir todos los objetivos que uno tiene. Y luego es prepararse bastante, informarse, hay muchas opciones en internet donde uno puede chequear todos los pasos a seguir para poder exportar porque hay muchos reglamentos, ya sea que uno quiere exportar a Estados Unidos, como reglamentos del FDA o como reglamentos de Europa. Entonces, es muy importante estudiar, aprender todos estos requisitos antes de querer mandar su producto al exterior para que no tenga ningún problema.